Bienvenidos nuevamente, somos NEDA en Ginecología y Obstetricia y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las maniobras para la atención del periodo expulsivo del parto en presentación pelviana. Debemos tener en cuenta que las maniobras para la atención se clasifican en 1. La maniobra que se emplea para la extracción del cuerpo completo del feto, es decir, polo pelviano, hombros y cabeza en una sola maniobra. Esta es la maniobra de Brach. Es una maniobra que en algunos países es de primera línea, cosa que no ocurre en nuestro país. Ya vamos a ver cómo se debe atender el parto como tal de acuerdo al protocolo de atención de nuestro país. Pero la maniobra de Brach se puede emplear sobre todo en casos de fetos de un tamaño relativamente pequeño, que un paciente, por ejemplo, ya con partos anteriores, que sabemos que tiene una pelvis probada, etcétera. Es una maniobra que se pudiese emplear, en el cual hacemos lo siguiente. Vamos a sostener al feto a través de la cintura pélvica de esta manera. Colocamos los dedos, ambos dedos, a nivel de lo que son las fositas lumbares y hacemos este movimiento. Colocamos ambos pulgares a través de la cara interna y posterior de ambos muslos, de esta manera. Y hacemos un movimiento continuo en C hacia el abdomen materno. Es decir, lo sostenemos acá, siempre a nivel de las fositas para evitar presionar partes blandas que puedan lesionar. Entonces sostenemos en la fosita ambos pulgares en el borde posterior de ambos muslos y hacemos un movimiento continuo en C de esta manera hasta que se desprende el feto. Ese es el movimiento que hacemos hacia el abdomen materno para lograr el desprendimiento completo del feto. Es decir, tenemos al feto en esta posición, hacemos de esta manera sostenemos al feto, ambas fositas, no aplicar fuerza en áreas blandas, solamente en esta zona dura, ¿okay?, que corresponde con la pelvis. Es una zona dura, por allí podemos sin ningún problema hacer cierto grado de presión. Colocamos los pulgares en la parte inferior del muslo de esta manera y realizamos el movimiento en C, como ya lo vimos anteriormente, hacia el abdomen materno. Esta es la maniobra de Brach. En segundo lugar, tenemos las maniobras que se emplean para el desprendimiento de los hombros. Y en este caso, como teníamos al feto de acuerdo a como lo habíamos dejado en la actividad anterior, es decir, ya había desprendido el polo pelviano y se encontraba de esta manera, ya habiendo desprendido, teniendo el feto cubierto con la compresa tibia de esta forma, ¿ok? Y una vez realizado, ya teníamos realizado lo que es el asa de cordón, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos el feto desprendido hasta el borde inferior de lo que es el ángulo de la escápula, en este punto, ¿ok?, en muchos casos, como ya les mencioné, el desprendimiento ocurre de manera espontánea, pero en muchos otros casos no, y debemos aplicar maniobras. Entonces, la primera maniobra indicada para el desprendimiento de los hombros es la maniobra de Deventer-Müller, que es la maniobra de primera línea para el desprendimiento de los hombros de acuerdo a nuestro protocolo de atención. Entonces, ¿qué hacemos? Más o menos similar a la maniobra anterior, colocamos ambos pulgares en las fositas lumbares de esta manera. Recuerden no hacer presión sobre zonas blandas del feto y el dedo índice y medio lo colocamos alrededor de la pelvis, ¿ok?, sin hacer mucha presión, pero esta es una parte ósea donde podemos tener cierto grado de presión. Siempre estar pendiente de no hacer presión o tratar de no agarrar al feto en una zona blanda, es decir, más arriba en el abdomen, no, siempre por la parte ósea. Entonces vamos a realizar este movimiento de esta manera, hacia abajo y hacia arriba para lograr el desprendimiento de los hombros. Ok, volvemos otra vez. Pulgares, ambos pulgares en las fositas lumbares, dedo índice y medio que bordean lo que es la parte ósea de la pelvis anterior. Hacemos el movimiento hacia abajo
y hacia arriba. Un movimiento parecido cuando atendemos el parto en presentación cefálica, hacia abajo y hacia arriba. En la mayoría de los casos, con esta maniobra, logramos el desprendimiento de los hombros. Cuando el desprendimiento no ocurre con esta maniobra, ¿okay? Tratamos de desprender y no logramos desprender los hombros, entonces en este caso echamos a mano lo que es la maniobra de Rojas. ¿Cuál es la maniobra de Rojas? Bueno, tenemos al feto en esa misma posición, ¿ok? De las manos. Entonces, cuando hacemos la maniobra de Venter-Müller, vemos que no salen los hombros, y entonces aquí hacemos un movimiento de rotación, de esta manera, rotamos al feto, se desprende un hombro, y rotamos al feto de esta manera, y se desprende del otro hombro. Ese movimiento de rotación, que genera una energía potencial suficiente para que se desprenda un hombro, y posteriormente se desprenda el otro, es lo que conocemos como la maniobra de Rojas. Muchas veces debemos terminar de desprender el brazo cuando se encuentra de esta manera, de esta forma, ¿ok? Pero en muchos de los casos el movimiento de rotación nos permite realizar el desprendimiento. Volvemos a hacerlo, tenemos acá, sostenemos al feto por acá, hacemos la rotación, se desprende un hombro y hacemos la rotación y se desprende el otro hombro, de esta manera. Entonces de esa forma se realiza la maniobra de Rojas. Si aún realizando la maniobra de Rojas no logramos el desprendimiento de los hombros, es porque muy probablemente el miembro superior del feto se encuentra de esta manera, de esta forma como pueden ver acá. Es decir, el brazo está formando parte o haciendo volumen que impide que se pueda desprender. Entonces, estando así, de esta manera, vamos a colocar nuevamente el feto para que ustedes lo vean de manera bastante gráfica. Estando el feto en esa posición, va a ser muy difícil que se desprenda con las maniobras anteriormente descritas. Entonces, en este caso, aplicamos la maniobra de Payot. Prácticamente el feto teniendo la mano en la parte lateral de la cara, nosotros debemos realizar una maniobra que consiste en lo siguiente. Sostenemos al feto de esta forma, a nivel del tercio inferior de las piernas, ¿ok? Subimos suavemente y vamos nuestra mano a introducirla por dentro, por el canal de parto, por el introito vaginal. Entonces vamos a buscar, ubicamos el pliegue del codo de esta manera y muy suavemente hacemos la tracción del mismo. Traccionamos, traccionamos, traccionamos hasta que él salga. Allí logramos desprender el brazo que se encuentra hacia arriba y entonces posteriormente hacemos la maniobra de Venter-Müller para terminar de desprenderlo. ¿Ok? Entonces tenemos ese feto con esa mano acá, introducimos los dedos y realizamos la extracción a través del pliegue del codo. No hay que traccionar muy arriba ni muy abajo, sino que tenemos, al momento de introducir los dedos, ubicar el pliegue del codo y por allí es que vamos a hacer la tracción. Esto nos va a permitir desprender ese brazo que se encuentra compactado ahí arriba y posteriormente va a ser mucho más sencillo y aplicando la maniobra de Venter-Müller terminamos de desprender el feto en lo que es la parte de los hombros. Entonces en este punto se encuentra el feto de esta manera. Vamos a volverle a colocar su cordón. Ok, el feto se encuentra ya de esta manera con los hombros desprendidos. Una vez que está así, de esta forma, ya lo que nos queda es la cabeza. Entonces existen maniobras para el desprendimiento de la cabeza. En este caso, la maniobra indicada, y de acuerdo a nuestro protocolo de atención, es la maniobra de Morisot. Tiene un epónimo, Morisot, Morisot Smiley Bite, porque modificaron de alguna manera la maniobra descrita de manera clásica, pero esta maniobra básicamente consiste en colocar al feto de esta manera, ¿ok? Realizamos el agarre del feto a través del tercio distal de la pierna, ¿okay? De esta forma, con la compresa tibia envolviéndolo de tal manera que podamos sostenerlo de una mejor manera, ¿okay? Vamos a introducir así, lo colocamos así, y la mano dominante la vamos a introducir por dentro, por el introito vaginal, y la vamos a colocar en lo que es la base de la nariz,
de esta manera en el feto, lo que es el maxilar superior en la base de la nariz. No en la boca, porque en la boca podemos lesionar. Y la misión de esta mano no es traccionar, sino flexionar la cabeza. Entonces introducimos la mano, la colocamos en esa zona de la nariz, la base de la nariz, y hacemos un movimiento de tal manera de flexionar la cabeza, que la cabeza la mantengamos flexionada. Apoyamos al feto en nuestro antebrazo de esta manera y la otra mano, como una especie de pinza, la vamos a colocar hacia los hombros, no alrededor de la cabeza ni por toda la cabeza y el cuello, sino en los hombros, de tal manera que podamos hacer tracción y no que la coloquemos en la cabeza, directamente en el cuello, que podamos apretar y producir algún tipo de problema en el bebé. Aquí en este caso vamos a colocarlo a nivel de los hombros, que nos permita hacer la tracción. Una vez que tenemos al feto así, realizamos una tracción sostenida hacia abajo, manteniendo, como pueden ver acá, la flexión de la cabeza, realizamos el movimiento hacia abajo, y una vez que se desprende el occipucio, realizamos el movimiento hacia arriba. De esta manera, obtenemos el desprendimiento total del feto. Entonces acá, por supuesto, va a depender si el feto, una vez que realizamos las maniobras que debemos hacer, limpiarlo, ¿okay? Limpiarle muy bien la cara, frotarlo. Si en este punto el feto comienza a responder con un llanto vigoroso, en ese momento, entonces realizamos pinzamiento tardío del cordón, es decir, esperamos 1 minuto y 30 segundos para realizar el pinzamiento como parte de las maniobras. Primero, para evitar hemorragia posparto y segundo, para beneficiar al feto, porque esa cantidad de sangre fetal pasa al feto y entonces así disminuimos el riesgo de anemia fetal. Entonces, pinzamiento tardío del cordón en caso de que el feto responda de manera rápida, con un llanto vigoroso. En ese caso hacemos pinzamiento tardío. Ahora, si el feto no responde, limpiamos la cara, no se pongan a estar moviendo al feto y haciéndole así y jamaqueándolo y dándole. No, esas son maniobras inadecuadas que no deben realizarse. Colocamos al feto en el abdomen materno y realizamos el pinzamiento del cordón de manera temprana, de tal manera que se pueda atender y realizar las maniobras de reanimación al feto de una manera oportuna. Entonces colocamos al feto siempre en el abdomen materno y realizamos lo que es el pinzamiento del cordón. Pinzamos el cordón, voy a ponerlo aquí, pinzamos el cordón y tenemos el parto. Por supuesto, colocamos acá. Vamos a hacerlo así, un poquito difícil acá, pero bueno. Ya aquí prácticamente muy similar a lo que es el parto en presentación cefálica. Tenemos al feto, ¿verdad? Se lo entregamos a la persona que está destinada para atender al recién nacido y aquí culmina lo que es la atención del periodo expulsivo del parto en presentación pelviana. Ahora, que se pueden presentar algunas complicaciones, sí se pueden presentar. Por ejemplo, la complicación más temida es la retención última de cabeza. Y si usted realizando la maniobra resulta que la cabeza se hiperextiende de esta forma, la cabeza queda extendida, esa es una cabeza que muy difícilmente va a poder salir. Y entonces, en este caso, la primera opción no es comenzar a traccionar, porque eso va a producir una lesión muy importante, inclusive la muerte en el feto. Si nosotros realizamos la maniobra de Morisot de manera correcta, el feto o la cabeza debe desprenderse. Si no lo hace, aplicando la maniobra, no debemos seguir traccionando y en este caso, el forceps de Piper, que es un tipo de forceps, que lo colocamos de esta manera, ¿ok? No tengo a la mano un forceps, no le puedo colocar de manera específica el forceps, pero sus dos hojas se colocan de esta forma y se logra la tracción del feto. El forceps de Piper en este punto es lo mejor que podemos hacer.
La tracción lo que va a originar es que la cabeza se hiperextienda más, imposibilite la salida del feto. Y por supuesto esto va a traer como consecuencia la muerte fetal. Y eso no es lo que queremos. Entonces, en este punto, que serían casos muy puntuales, valga la redundancia, si usted aplica las maniobras y aplica todo lo que se le menciona aquí, incluyendo la actitud de esperar, de mantener la calma, de que el parto evolucione espontáneamente, muy probablemente esto no ocurra. Pero si esto llegase a ocurrir, usted en este caso ya echaríamos a mano a otro tipo de actuaciones que implicarían no solamente el uso del force de Piper, sino que también pudiésemos en este caso, lamentablemente ya con un resultado perinatal adverso, que no es lo que no queremos, pero ya en este caso de que no lo podamos sacar, ya las medidas serían unas medidas extremas, ya con un feto muy comprometido, por no decir ya en una condición de fallecimiento. Entonces tendríamos que en este caso introducir al feto ya como una medida prácticamente para salvarle la vida a la madre, de realizar lo que es la maniobra de Sabanelli, que en ese caso es llevar a la paciente de esta manera y resolver vía cesárea, y al momento de realizar la cesárea introducir al feto, introducir lo más posible para poder extraerlo vía cesárea. Ya por supuesto lamentablemente con un feto muerto, pero recuerden que esto no es lo que queremos. Aplicando todas las medidas que se le mencionaron anteriormente, tanto en la clase anterior como esta, es muy poco probable que esto ocurra. Por eso es que es importante que ustedes tengan el conocimiento, usted como médico rural, usted como médico general, como médico anestesiólogo, como médico pediatra, en algún momento se nos presenta la oportunidad y tenemos que atender el parto. Hemos visto, por ejemplo, en quirófano en espera de cupo quirúrgico, que la paciente tiene un periodo expulsivo y solamente está el residente de anestesia o el anestesiólogo, y el conocer este tipo de maniobra puede salvarle la vida tanto a la madre como al feto y tener un recién nacido en las mejores condiciones posibles. Pero si usted no sabe este tipo de conocimiento, usted puede cometer el error de realizar maniobras inadecuadas que originen una retención última de cabeza. Al igual que la enfermera, al igual que otro personal, inclusive personal que labora en sala de parto, aseadoras, etcétera, que puedan tener este conocimiento de tal manera que si se presenta, poder resolver de la mejor manera posible para disminuir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal, producto del parto en presentación pelviana. Bueno, hasta aquí la actividad. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esto haya sido muy productivo para ustedes. Traté de ser lo más gráfico, lo más práctico posible, en la medida, por supuesto, de esta experiencia virtual, pero lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos pronto con una nueva actividad. En verdad, muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.